¿Cómo es eso de, respeto del terroir en la bodega? ¿Cómo es respetarlo? ¿Qué significa? ¿Cómo se ve? Respetar al lugar significa, si el lugar te da aromas herbales, no los tapemos, al revés, dejémoslo que se expresen. Antes, un aroma herbal era mala palabra. Sí. Y hoy es al revés, es bienvenido porque el lugar te da ese aroma herbal. Para eso trabajamos, para potenciar el terroir. Está el clima, el suelo, la planta y el hombre. Intervenimos, somos parte del terruño, somos parte del terroir, pero siempre respetándolo. Y no puedes aplicar la misma receta en cada lugar. Y si vos querés sobrepasar al lugar porque venís con una idea que puede funcionar bien, muchas veces el lugar te da una piña en la cara. Te gana ¿no? el lugar. Sí. Acá no. Estamos haciendo todas estas locuras, buscamos viñedo, plantamos en diferentes lugares. Después no vamos a hacer un vino siempre igual. Entonces, cada una de las locuras, el equipo ya sabe que es un triple o cuádruple trabajo. ¿Por qué hacer una locura así de tanto trabajo? Bienvenidos a Fogón, un podcast original de Bodega Familia Deicas. Soy Santiago Deicas y te invito a descubrir esas historias que se esconden detrás de los vinos que compartimos. Servite una copa y vení conmigo y con Tute a disfrutar del fogón. Santi, ¿te acordás tu primer viaje a un viñedo fuera de Uruguay? Sí, me acuerdo. Fue en el 2001 que mi padre me llevó a Vinexpo en Bordeaux, en Francia, y yo pensaba que iba a ir a una feria de vinos, nada más, pero después de cada día visitábamos bodegas. Y me acuerdo de recorrer las viñas ahí en Bordeaux y era todo muy prolijo, sin alambrados. Vas por la ruta, todo asfaltado, la viña pegada a la ruta sin alambrados, bajita, divina. Y en las visitas me llamaba mucho la atención que hablaban mucho del suelo, la diferencia del suelo, y te decían, mira, estas 5 filas hasta esta mitad de la fila tiene un suelo de arcilla y cal. A partir de acá empieza a haber un poco más de arena y lo usamos para otro vino. Como que muy enfocados en la microparcela dentro de la parcela y de diferenciación de los vinos en función de eso. Está bien. No te voy a preguntar, obviamente, en Uruguay el primer viñedo que pisaste, porque no tenés ni memoria cuál fue, porque te mezclas seguro desde que naciste estuviste en uno, pero en Uruguay, ¿tienen algún viñedo así con el que tengan como alguna relación en particular, alguna historia de cómo se vincularon? Que te acuerdes. Tenemos miles, quizás historias divertidas de debates internos de qué hacer. El que plantamos en el pueblo Garzón, que capaz que Adriana puedes contar cómo se inicia el contacto y por qué lo terminamos plantando. Sí, en realidad estaba en la bodega trabajando y me dice, hay una llamada de un señor que quiere plantar viña. ¿Quiere plantar viña? Sí. Y dice, sí, en Garzón. ¿En Garzón? Bueno, y lo atiendo y era Bruno Varela, que hoy Familia Deicas maneja ese viñedo. Y dice, sí, estoy interesado, quiero plantar viña acá y en el pueblo, sí, en el pueblo. Y bueno, ahí le pasé el contacto de Gustavo y empezó, toda la historia, que ahí un poco más Gustavo puede contar cómo llegó a ese viñedo y con qué se encontró. Sí, la verdad que ya en esos años teníamos viñedos en las sierras de Garzón, que conocíamos y la verdad que habíamos colonizado en ese lugar, habíamos plantado por primera vez y habíamos descubierto un terroir fantástico. Y pensamos que nos podíamos encontrar con algo parecido, pero cuando llegamos al lugar vimos que era otro terroir, no muy atractivo en principio. Un suelo, una topografía semiplana, un suelo bastante pesado, nada que digamos que nos incentivara a hacer algo distinto, algo que se enfoque a los vinos de tan alta calidad que estábamos apuntando, pero hicimos el trabajo de suelo. Y al hacer el trabajo de suelo descubrimos en el subsuelo unas características realmente sorprendentes, únicas. Yo diría que es el terroir más calcáreo de Uruguay, sin lugar a dudas. Tiene concreciones de carbonato de calcio del tamaño de un puño, del puño de una persona, algo que no es habitual en un suelo, pero claro está, a 1 metro de profundidad, como mínimo. Y ahí la discusión con Bruno y con Adriana, con Santiago y con todos los integrantes del equipo, era cómo llegar ahí, cómo plantar. Y ahí surgió la locura, porque no hay nada no posible acá, y lo que hicimos fue remover 1 metro de suelo en una superficie importante, con un trabajo oneroso y muy meticuloso, para poder dejar en superficie esa maravilla, ese terroir que realmente era distintivo y raro en el país. Y ahí surgió el subsuelo como
argumento sólido para generar un vino bien típico del calcáreo y con ese enfoque climático que le da la cercanía al océano, ¿no? ¿Se dan cuenta la locura, no? Porque nosotros teníamos un viñedo en Sierras de Garzón, que son menos de 20 kilómetros de ahí. Nos surge la posibilidad de plantar en el pueblo de Garzón. Lo primero que dijimos fue, no tiene sentido porque ya tenemos viñedo acá, va a ser igual. Después de hacer el análisis, el subsuelo era tan calcáreo que surgió la locura de sacarle el suelo, plantar directamente en el subsuelo. A mí lo que me parece una locura es que alguien haya llamado a la bodega y le hayan dicho, ok, analicemos. O sea, yo toda la vida pensé que era alguien que conocían y que les había dicho, tipo... No. A Bruno más o menos lo conocíamos de antes, entonces no fue que fue un desconocido. Pero igual, ir a visitar ahí fue bastante arriesgado. Lo que desconocía Bruno es esa característica de suelo. Él lo que aspiraba a tener es un viñedo, le gusta el vino, es amante del vino y él pensaba en unas condiciones normales de plantación. Nunca se imaginó que en el subsuelo de su campo había ese tenor calcáreo, ese diferencial que a nosotros que estábamos continuamente explorando nuevas cosas, investigando, buscando nuevas alternativas, nos íbamos a encontrar con eso. Y estás hablando de... ¿Cuántos kilómetros eran? ¿20 kilómetros de diferencia? Sí, algo menos. Suelos completamente distintos, como hablando como también de climas particulares. Tienen viñas acá cerca en Progreso, tienen viñas acá en Juanicó, viñas en un montón de lugares. ¿Cómo es la adaptación, ¿no? En bodega bueno, recibo uvas de distintos lugares, de distintos terroirs, y cómo se adaptan en la bodega con eso? Sí, es un gran desafío y fue un gran desafío. Ahora creo que ya aprendimos de cada terroir lo que nos da y que somos capaces de hacer llegar a la botella ese terroir. O sea, intervenimos, somos parte del terruño, somos parte del terroir, pero siempre respetándolo. Entonces eso es la gran condición que tenemos todos como equipo, decir, bueno, estamos haciendo todas estas locuras, buscamos viñedos, plantamos en diferentes lugares, después no vamos a hacer un vino siempre igual. Y no puedes aplicar la misma receta en cada lugar. Como que es fundamental aprender, investigar. Nos lleva bastante tiempo agarrarle la mano. Si querés puedes contar lo que nos pasó en Rocamadre, en el Cerro del Guasubirá. Sí. No, es curioso, pues nos lleva tiempo, pero todo termina en una etiqueta. O sea, en Rocamadre nos pasó que habían uvas que maduraban juntas al mismo tiempo. Tannat, Merlot y Petit Verdot. Entonces ahí dijimos, bueno, cosechemos juntos y hagamos una cofermentación. Ese fue el primer paso. El segundo paso, ¿y qué hacemos para no darle características de madera o elegir muy bien la madera o empezar a trabajar con ánforas? Y bueno, por ahí fue cuando empezamos a incluir las ánforas, que las usamos tanto para fermentar uva o también para la crianza. La crianza en este vino en Rocamadre es 100% en ánforas de barro cocido, que es una forma de cómo se hacía el vino en la historia. Y bueno, por ahí empezamos a jugar con eso y también fue todo un desafío porque el vino, la crianza es bastante rápida, entonces hay que estar atentos, no dejarlo mucho tiempo en ánforas porque se abre demasiado. Y bueno, y jugar con una crianza en ánfora. Era todo un desafío. Y por ahí, bueno, ¿y qué hacemos? Y abrimos las ánforas, dijimos no. Ponemos el vino y no las abran, no las toquemos, dejémoslas ahí y vemos qué pasa. Y no podés... Dar cosas diferentes. No podemos replicar todo, porque ¿qué pasa? Cuando funcionó esto de las ánforas, y el vino quedó espectacular. Te copaste. Me copé. Los periodistas, aparte, les fascina escuchar que tiene ánforas, porque el vino realmente queda muy bueno. Y dijimos, bueno, encontramos... descubrimos la pólvora, vamos a ponerle ánfora a más zonas. Entonces agarramos el terroir de suelo invertido, que es un laburo impresionante. Dimos vuelta al suelo acá en Progreso, plantamos sobre la cal, un trabajo enorme. Ya le habíamos agarrado la mano después de 20 años al lugar y nos fermentaba espectacular en barricas. Pero dijimos, bueno, vamos a poner una parte en ánforas porque esto funciona muy bien. Pusimos... es un lugar que tenemos con suerte 1.500 litros, ¿no? A veces 1.700 litros. Por culpa mía pusimos 550 litros en una ánfora. La mitad casi. Casi la mitad, y el vino no funcionó, no expresaba todo lo que tiene ese lugar, que tiene mucho como aromas cítricos y es un Tannat. Tiene mucho como piel de naranja confitada, esas aromas que son espectaculares. Nada. Y el vino se nos opacó. No pudimos usar esos 550 litros y después aprendimos que ese lugar va muy bien con ciertas tonelerías de barricas, sobre todo nuevas, que potencian los aromas primarios que vienen del lugar.
Cuando nos pasa que en roca madre, que es un suelo de mucho más roca, el ánfora potencia mucho más esos aromas terrosos, herbales, de cereales que vienen del lugar. Entonces, tampoco podés, si vos querés sobrepasar al lugar porque venís con una idea que puede funcionar bien, muchas veces el lugar te da una piña en la cara. Te gana ¿no? el lugar. Sí. Acá no. Muchas veces es prueba y error. Y bueno, pero cuando son poquitas cantidades, Sí, duele. Duele. Sí. Pero bueno, se Pero- aprende también. Y Gustavo, desde el viñedo, ¿cómo es trabajar tantos lugares distintos? Ya dijiste, sacaron 1 metro de suelo, Santi acaba de decir, dieron vuelta al suelo. Cerro Guasubirat también tuvo sus complicaciones. Fue el peor. O sea, todos esos terroir extremos en nuestra búsqueda de cosas nuevas, de llevar realmente el cultivo a situaciones extremas, creo que Roca Madre fue el más trabajoso, lejos. Todo tipo de paradigma hubo que romper y mucha piedra hubo que romper. Es un terroir, primero cuando llegamos con la primera expedición, digamos, con todos los interesados en explorar esa zona. Había opiniones de plantar en zonas donde podía ser más fácil, en la zona llana, porque eso está en el comienzo de una sierra, una falla importante de nuestro país. Pero cuando nuestra curiosidad nos llevó a explorar en la zona más inhóspita, que es en la parte alta del cerro, bien en la zona alta, y donde la piedra estaba muy consolidada. Era granito, muy poco alterados, con mucha vegetación, ¿sí? Nativa, dondoneas, cosas que ahí prosperan, y una fauna enorme de animales, algunos declarados en el límite de la extinción. Digo, los guasubirás, por ejemplo, son muy raros en todo el país. En esa zona, por suerte, son bastante abundantes, pero bien localizados. Y bueno, cuando empezamos a preparar los suelos, ya nos dimos cuenta de que no lo podíamos trabajar con maquinaria normal. Tuvimos que llevar bulldozer de 8, que tienen una potencia que es inusual, son para construcción, no son para trabajos agrícolas por lo general. Llegamos a lugares donde no podía ni esa máquina fracturar la piedra, y recurrimos a dinamita como única opción de hacer el trabajo. Por lo tanto, contratamos gente especializada porque era muy peligroso, donde barrenaron las piedras, pusieron los cartuchos. Fuimos al lugar y era impresionante el tamaño, o sea, las fracturas que generan, las rocas que se generaron al desagregar esa roca principal. Pero bueno, una locura. Sacamos más de 30 camiones de piedras de un porte que no podían ser trabajadas. Las primeras llegadas al lugar mío hay 50 metros para llegar al viñedo, donde rompí varias cubiertas de la camioneta porque patinaba sobre la piedra y tajeaba el caucho. O sea, cosas que nunca me habían pasado. Realmente me di cuenta que, bueno, nos pasamos de extremo, dije en ese momento. Cuando terminamos la preparación inicial, dejamos rocas de un tamaño no mayor a un puño, una profundidad adecuada del suelo, hicimos las correcciones, muy ácidos los suelos, unas correcciones con carbonato de calcio, y vimos que la planta, cuando fuimos a llevarla al lugar, quedaba prácticamente en el aire. El material era tan grueso que no había forma de asegurar el prendimiento de todas ellas. Entonces tuvimos que hacer un trabajo posición por posición. Hay 4.000 plantas por hectárea. En cada posición donde va cada planta tuvimos que hacer como una cama de siembra particular, agregando material fino y agregar un gel que cuando se hidrata conserva el agua por un periodo prolongado para asegurar esa hidratación necesaria al arranque y asegurar el prendimiento. La verdad que fueron titánica la tarea, totalmente fuera de lo habitual, y bueno, y culpa nuestra, porque el grupo, si fuera por votación, me facilitaba la vida, iba al llano, pero no. Pero estamos muy contentos con la performance del viñedo. Obvio está que en ese tipo de suelo el riego es fundamental. Diría que depende de nosotros la viña. Hay una comunidad muy cercana. Hay que proteger a la fauna también. También de la fauna, es cierto. Los guasubirá que nombraba es una especie nativa que normalmente no genera daño porque las poblaciones son bajas,
Pero en ese ambiente tan natural, la población es tan alta que terminaba alimentándose del follaje de la viña. De la uva más rica. Claro, y siempre nuestra filosofía, nuestros valores en materia de conservación ambiental es los intrusos somos nosotros, vamos a proteger la fauna local por todos los medios. Entonces usamos métodos físicos de separación, digamos, no permitirle el acceso a los animales, bueno, la colocación de malla antigranizo y la colocación de un cerco perimetral con electricidad fueron las medidas, digamos, amigables para que estos animales no nos generan daño sobre el viñedo, pero bueno, permitir que sigan habitando el hábitat de ellos que durante miles de años lo han hecho, ¿no? Entonces, la verdad que conseguimos una buena comunión con el ambiente, una buena calidad de vino, pero con muchísimo trabajo. Diría que es el terroir más trabajoso. ¿Y por qué hacer una locura así de tanto trabajo? Porque esto que está hablando Gustavo está plantado sobre la roca madre. O sea, la roca madre es lo que suele estar muy en profundidad, que le da lugar al subsuelo después de muchos años de erosión, y después ese subsuelo le da lugar al suelo. Entonces, plantar en la roca madre es casi imposible. No hay muchos lugares en el mundo que tengan esta posibilidad. Por eso fue tan difícil, porque es una roca relativamente compacta que hay que craquelarla un poco. Esto de usar dinamita para poder plantar en el mundo del vino es algo súper usual. En Saint-Émilion se usa mucho. O sea, no es que somos unos anormales que pusimos dinamita y volamos todo. Es muy controlado para hacer un poquito de movimiento y poder poner los postes, por ejemplo, que se pueda plantar. Qué locura. Y capaz que uno de acá va, lo ve y dice, es una locura, es extremo. Viene alguien de afuera, por ejemplo, sé que Paul los asesora, que cuando Paul ve las viñas que tienen, ¿qué opina? Bueno, me acuerdo cuando vino Paul Hobbs a trabajar con nosotros en el 2012, se sorprendió muchísimo de la sofisticación que teníamos ya en ese momento en el viñedo. De hecho, él dijo, yo cuando trabajo en un proyecto nuevo, o cuando me llaman a un proyecto que ya está funcionando, me suele llevar entre 3 a 5 años de modificar el tema del viñedo, porque el viñedo es bastante lento de ver los cambios. Y cuando vino con nosotros, dijo, esto está buenísimo. O sea, la verdad que afinaremos el momento de cosecha quizás, pero no hay que cambiar nada en el viñedo. En la bodega sí hubo que hacer algunas adaptaciones para interpretar mejor lo que nos daba el viñedo. Pero la verdad que estamos al punto tal que nos ha pedido ayuda Paul para proyectos en Virginia que se enfocan en el Tanat, para ver cómo lo podemos ayudar en el manejo del Tanat. Me surge un poco así como ustedes son medio adictos a encontrar distintos lugares para seguir haciendo cosas raras. Increíbles, que justamente es el vino que estamos tomando ahora, ¿no? Sí. Me da curiosidad saber qué otros lugares han encontrado, que han investigado y a los que han llegado. Bueno, la verdad que muchos, porque está en nuestro ADN, la exploración, la búsqueda de terroir, y Uruguay, a pesar de que territorialmente es chico, es extremadamente diverso en materia de suelos. Y bueno, en esa exploración encontramos muchos lugares. Yo recuerdo uno que me gusta mucho en particular porque fuimos, los colonizadores del lugar, los descubridores del lugar, que es las Sierras de Garzón. Estoy hablando por allá, por los años 2000, principios de los 2000, empezamos a explorar esa zona. Al principio realmente vimos qué tipo de suelos, no nos convencía demasiado porque distaba mucho de lo que estábamos acostumbrados. Romper paradigmas no es fácil y no era el tipo de suelo habitual. Entonces nos costó un poquito la decisión. Seguimos la búsqueda de campos y lugares posibles a comprar hasta que por allá, por el 2005, en realidad se concretó la posibilidad de la compra de un campo, y en el 2006 plantamos por primera vez en esa zona. Y realmente a mí me gusta porque por esa característica de romper el desafío, de cambiar, de generar una nueva forma de cultivar viñedos, y además se sumaba una armonía ambiental, una vegetación nativa ambiental, los interfluvios
las zonas de cañada, lleno de vegetación nativa, que era un ambiente frágil, donde teníamos que ir a instalar un viñedo de una forma distinta, que no sabíamos hasta ese momento cómo encararla, y sin alterar el ambiente. Y así lo hicimos, La verdad que yo generé una conexión muy grande con el lugar, porque logramos esa armonía después de muchos años ahora de producción. Empezamos a conocer su potencial enológico y qué variedades se expresan mejor, cómo ir puliendo eso, que Adriana, y Santiago pueden desarrollar mejor, pero la verdad que a la hora de cultivar, el cambiar la forma de pensar a la hora de instalar el viñedo, para mí me vinculan especialmente con el lugar y descubrirlo. O sea, ahora hay muchos viñedos en las zonas. Si uno habla de Garzón, lo ve como una zona tradicional, y no lo es. En ese momento lo que había era campo y ovejas y extensión de campo, y por allá en el norte, muy en el norte, la forestación que venía avanzando hacia el sur. Pero viticultura no había nada. Bueno, la forestación no es un tema menor, porque me acuerdo que yo era chico ahí por principios de los 2000, que nos subíamos en la camioneta contigo y mi padre, íbamos siguiendo las investigaciones que hacían, porque buscaban suelos pobres para plantar, que no son tan caros y que supuestamente no son buenos para nada. Sí, son de pérdida forestal. Claro, pero para la viña son buenísimos, porque los suelos pobres obligan a la viña a ir muy profundo con las raíces y suelen dar muy buena concentración. Entonces nosotros también buscábamos eso. Muchas veces esos suelos tienen unas piedras muy imposibles de trabajar y no puedes plantar. Pero a veces, como en el caso de la Sierra de Garzón, lo podemos trabajar. Son rocas también de origen volcánico, son rocas primarias, pero con una alteración muy grande. Se desgranan muy fácilmente y por lo tanto son profundos a la hora del arraigamiento de la viña. La verdad que un terroir maravilloso y bueno, es un descubrimiento, porque después puedes hacer locuras en pequeñas dimensiones y quedar en eso. Pero ahí hay extensión de viñedo, se siguen probando nuevas variedades. La verdad que tiene muchísimo potencial y fuimos los primeros. ¿Y cuántos, me surge ahora la pregunta, cuántos lugares distintos, cuántos terroirs tienen en Familia Decas? Nosotros manejamos 12 zonas diferentes, y también trabajamos con productores en alguna otra zona más. Por ejemplo, Colonia, que no tenemos un viñedo propio que lo manejemos nosotros, pero sí compramos uvas de diferentes lugares. Sobre todo también porque nos gusta investigar, ver qué da, y bueno, trabajar ahí. Una cosa que no contó Gustavo, que fue un trabajo impresionante, porque donde nosotros plantábamos hasta ese momento, que era más que nada las zonas de Canelones, la topografía es levemente ondulada, con pendientes entre el 1 y el 3%. Entonces, cuando plantamos en estas zonas, lo que buscamos es priorizar la orientación del sol para ver cómo le da a la fila y cómo madura la uva. En cambio, en la Sierra de Garzón vos tenés pendientes mucho más marcadas y que van para, como que se arma un anfiteatro, ¿no? Entonces ahí no puedes priorizar la orientación del sol, porque los desagües te pueden estropear todo y la erosión te puede estropear todo el suelo. Entonces hubo que hacer un manejo más parecido a plantar en terrazas, priorizando cómo manejar los desagües y no dándole prioridad al tema del sol, que a la larga también fue un gran beneficio, porque hoy tenemos mucho más suavidad en la parte de la insolación también. Y con tantos lugares distintos, con tantos terroirs distintos, ¿alguna vez se encontraron con alguno que capaz que les entusiasmó por lo que veían geográficamente del lugar, pero después en la bodega se hizo complicado trabajar con la uva? Bueno, quizás el albariño, la primera cosecha de albariño ahí. Sí, la primera cosecha, pero el lugar ya estábamos en ese lugar, y el plantar uva blanca creo que fue el desafío, y el plantar albariño, y bueno, era bien diferente cuando llegó a la bodega. Granito pequeño, la piel, bueno, generalmente la piel del albariño es bastante gruesa, pero también era gruesa y era bien pequeñito y con una acidez altísima. Dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? A ver, ¿cómo? y bueno, vamos a vinificarlo, y lo empezamos a vinificar. Era pequeña cantidad de uva, empezamos a hacerlo en barricas y bueno,
El viñedo fue creciendo, se fue arraigando. Ahí teníamos el problema también que en esa parte no tenía riego. Claro. Y sufría mucho el estrés hídrico y también lo llevaba a que el grano no crecía y no tenía... Pero sí que la uva era ácida, pero era rica, tenía mucho potencial de aromas en la cáscara, al ser tan gruesa. Y bueno, y vinificamos las primeras 2 barricas, creo que eran. Y ahí fue creciendo el viñedo, se fue afianzando, y hoy tenemos un vino que es excelente. Pero fue todo un desafío. ¿Cómo lo manejamos? ¿La levadura soportará esto? Sí, lo hicimos con levaduras nativas y todo fluyó y es espectacular el vino hoy en día. ¿Y te pasó de encontrarte con alguno suelo o algún clima en el que digas, acá es imposible hacer vino? No, poca cosa es imposible para nosotros. Y la viña es muy sufrida. No. Sí. La cosecha 23 para mí fue el punto donde nos dimos cuenta lo que se puede aguantar la viña, porque fue la seca más grande probablemente en la historia de esta zona y hacía meses que no llovía, no teníamos riego en la zona esta de Canelones y estaba todo seco, todo el pasto seco, no había plantas por ningún lado, la viña estaba verde, con unas uvas grandotas, lindas, jugosas, o sea, impresionante que pueda, así todo con tantos meses de sequía, la viña ser tan noble de estar con buen vigor y darte buena uva. Sí, tal cual. No, que hay que contar las perdidas también, eso pienso yo. Me gusta. Y ahí en Garzón, que ya ahí tenemos historia de producción, nosotros tenemos a la hora de plantar no solo ver el suelo, ver y pensar solo en el código de viña, tenemos que pensar en código de variedad. ¿Qué variedad puede funcionar bien ahí? Y ahí imaginarnos, prueba y error. Hay variedades que pueden andar muy bien en otras zonas de Uruguay o incluso en otras zonas del mundo con climas parecidos y terroires parecidos, pero ahí comportarse muy distinto. Y tuvimos una tasa de acierto importante, diría, pero algunos errores. El Syrah en Garzón fue un error, por ejemplo. Sí. Nosotros no pudimos, la verdad que apuntamos bastante a que podía ser exitosa, pero no pudimos lograr el nivel de calidad deseado. Terminamos arrancándola. Y bueno, empezamos con muchas tintas y ahora con el Albariño y Pinot Noir descubrimos que hay 2 variedades de alto potencial en el lugar donde empezamos a darle mucho foco. Y bueno, eso es madurez en el conocimiento del lugar que en aquellos años no teníamos. Por suerte tuvimos muchos aciertos, ¿no? Tanat, Merlot, Marcelin, Petit Verdot, hay una cantidad de variedades que sí funcionaron bien, pero bueno, hay errores también. Y con tanta diversidad de terroirs que van surgiendo y que claramente les van entusiasmando y van encontrando cosas que están buenas, ¿cómo mantienen quizá como consistencia en productos como Preludio? O sea, decís, ok, esto me da algo que está espectacular, ¿lo agrego o no lo agrego? Porque nada, hay varios viñedos acá que cuando surge Preludio no existían y sé que hoy varios de esas uvas terminan en Preludio. ¿Cómo hacen para mantener esa consistencia de Preludio, incorporando cosas nuevas o no? ¿No las incorporan? ¿Cómo lo manejan? Bueno, la Preludio, en realidad, la paleta de variedades se mantiene. Puede haber algún año que tenga un poquito más de una o de otra, o sea, el blend puede cambiar, pero se mantiene. Pero sí lo que es importante es que, primero, la crianza de Preludio es una crianza diferente al resto, es una crianza oxidativa, donde le damos mínimo 2 años de barrica, y ahí es donde nosotros logramos que el vino no pierda el estilo, o sea, que pasen los años y Preludio sea Preludio. Por más que hayamos cambiado dónde plantar, cambiamos la manera de elaborar, porque hoy en día somos no somos tan tradicionales y somos más modernos a partir de la llegada de Paul Hope, sin duda. Es un asesor que te lleva a hacer vinos modernos, vinos jugosos, vinos con mucho aporte de la variedad. Pero igualmente se logra en la crianza de Preludio, que se hace en esta cava donde estamos ahora, que es la cava 100% donde se cría Preludio, logramos llegar al perfil Preludio, que es la crianza en barricas, y después la crianza tiene 2 años más o 3 en botellas. Entonces la crianza te lleva a mantener ese estilo de vino. Por más que nosotros juguemos, Preludio va a tener sus pequeños cambios que no se van a notar, pero va a ser siempre Preludio. O sea, de hecho, cuando hacemos una vertical y probamos diferentes años,
ahí te das cuenta, cuando hacemos la cena de preludio para elegir el corte y presentamos 2 últimas cosechas y una más antigua, a ojos cerrados sabes qué es preludio y que los nuevos cortes que te estamos presentando están en esa... entonces, el jugar con la crianza creo que es maravilloso. Y podemos llevar. Es parte del terroir, ¿no? El tema de la mano del hombre, porque se habla mucho del terroir, obviamente del factor climático y el del suelo, la variedad que tengas ahí plantada y la mano del hombre que a veces no se comenta tanto, pero es súper importante para definir la identidad de un vino, el estilo. Cómo ¿no? conducir el vino, dónde lo querés llevar. Y cómo en el viñedo ya de por sí, la mano del hombre es fundamental. Si vos a un viñedo acá de Progreso lo dejás que produzca, capaz que te puede hacer un Tanat 25.000 kilos por hectárea. Es imposible hacer un gran vino con esa producción. Si en cambio vas y lo raleás, lo manejás para que te dé poca producción, entre 5 y 8.000 kilos, y por ejemplo nosotros hasta en algunas parcelas los cubrimos con un film de nylon que es de muy alta calidad y que no permite que entre el agua de exceso durante la cosecha, solamente lo ponemos ahí 1 mes y medio, logramos un Tanat que para Massimo Deicas es increíble. Y usamos un poquito de Tanat de otras zonas, sí, pero el Tanat de ahí es fundamental. O sea, por lo que voy interpretando, tienen ustedes en la concepción de terroir tienen una pata fuerte como bueno, también la intervención del hombre. ¿Cómo lo viven en el trabajo también en la viña? Sin duda, el hombre es fundamental, como decía Santiago, está el clima, el suelo, la planta y el hombre. Esa es la comunión que debe armonizarse bien para lograr el mejor vino. Siempre hablamos de la mejor expresión del terroir, pero bueno, al terroir hay que maximizar su potencial, y ese maximizar su potencial empieza en la viña. Desde el momento de la plantación, con qué portainjerto se elige, con qué variedad se elige, a qué densidad de plantación, cuál es el sistema de conducción, cuál es la orientación que le vamos a dar de la fila. Hay una cantidad de decisiones que son humanas, el viticultor las debe tomar. Cuando esas son acertadas, después está el trabajo durante el año zafra a zafra, y eso implica manejo de la vegetación, de lo que le llamamos técnicamente canopia, la vegetación, la cosecha, balancear esa fábrica, digamos, de elementos que significa el follaje de la planta, fotoasimilados, que terminan transformados en aromas, en concentración de polifenoles, lo que tiene que ver con los antocianos, el color, se generan en la vegetación y se acumulan en la uva. Cuando esa uva es demasiado abundante, cuando el rendimiento es muy alto, hay dilución. Por lo tanto, la mano del hombre tiene que apuntar a la concentración, y eso se logra con trabajo, raleo. Y en el raleo hay mucha sofisticación también, que le hemos ido trabajando con el tiempo. No es lo mismo sacar racimos al principio que al final, y tampoco hacer lo que llamamos la cirugía de racimos. Si querés puedes explicar las 2 técnicas que usamos, la de primero el raleo y después la cirugía. Correcto. Primero nosotros en los vinos dirigidos a preludio y esa gama, primero hacemos un primer raleo que le llamamos control grosero de producción, o el más abultado, donde sacamos racimos enteros, dejamos racimos que queden separados unos de otros, que se hereden bien. Pero en Tanat particularmente esos racimos son de gran porte, muy grandes. Entonces, aunque sean pocos racimos, el rendimiento a la hectárea o por planta, como quiera verse, es muy alto igual. Y hacemos una intervención cuando la valla, el grano en desarrollo, tiene el tamaño de una arveja, para ser fácil de entender. Le hacemos como una cirugía al racimo, lo cortamos a la mitad y le damos una forma redondeada. Eso, además de seguir eliminando o bajando cosecha potencial, le da una forma geométrica al racimo que le permite una aireación mucho mejor, una descompactación de las vallas, no se aprietan esas vallas una con otras. Entonces la aireación de todas las vallas es mejor, y eso mejora la maduración, la acumulación de antocianos, la maduración de los taninos, y sobre todo mantienen la sanidad. Y todas las medidas culturales, como esto de ralear, darle una forma esférica al racimo, son claves, son vitales,
como también lo es eliminar hojas en la zona donde están los racimos. O sea, permitir esa ventilación y esa iluminación controlada, esa insolación controlada. Eso hace que la sanidad se mantenga en condiciones óptimas, naturalmente, y además, llegamos a esa relación hoja-fruta deseada. Hay técnicas como que más afinadas y que apuntan a resolver algunos temas puntuales, como decía Santiago recién, del nylon. Pensamos, bueno, el terroir calcáreo, arcillo calcáreo de Progreso es un muy buen terroir que da vinazos en Tanat. Aplicamos todas estas medidas sobre la vegetación, sobre la planta, una lógica y un trabajo intenso en la armonía de la planta y la producción, pero de repente en vendimia nos llueven 100 milímetros juntos. Nos destruye todo el trabajo de todo el año. Por lo tanto, la técnica que encontramos más razonable es, bueno, cubramos en el periodo de maduración el suelo con un polietileno que evite que el agua de lluvia ingrese al suelo y mantenemos una hidratación controlada, la manejamos nosotros. Otra vez la mano del hombre en el terroir afinando. Y bueno, la verdad que fue un éxito porque nos permite controlar una variable que es difícil de controlar como el ambiente. Y después fuimos descubriendo que también funciona bien en los años de mucha sequía, porque al estar cubriendo el suelo, permite que todo lo que ibas a perder por evotranspiración, ¿no?, del suelo se queda. Entonces en las vendimias más secas también tenemos muy buenos resultados. Una cosa que iba a contar, que el gran desafío de nosotros es llegar al equipo de trabajo, porque esto no lo hacemos solo nosotros tres, hay un gran equipo de trabajo, a que ellos sepan la importancia de cada vez que intervienen en un vino o cada vez que intervienen en el viñedo, por qué, para qué y qué importantes somos en el terroir. O sea, eso ha sido un trabajo que hace unos años estamos, bueno, con cada uno de ellos llevándolos a ese lugar y decir, mira, y después logramos este vino. Y que se sientan orgullosos del vino que hacemos porque es el trabajo de todos y que cada vez que intervenimos somos un eslabón de una cadena. O sea. Y Adriana explica esto porque cada una de estas locuras conlleva mucho más trabajo. Sí. En el viñedo, ni que hablar, que es mucho trabajo. Y después en la bodega, para ver si valió la pena, nosotros hacemos un trabajo de investigación. Entonces, si le vamos a poner nylon a una parcela, vamos a elaborar esa parcela con esa forma y vamos a hacer exactamente lo mismo con una parcela sin nylon, que le llamamos el testigo, para ver si tuvo sentido lo que hicimos. Si queremos hacer un ensayo de la cofermentación del Rocamadre, vamos a cofermentar Tanat, Petit Verdot, Merlot y Viognier en una fermentación. Y por otro lado vamos a hacer el Tanat separado, el Merlot separado, el Petit Verdot separado, el Viognier separado. Después lo vamos a juntar y vamos a comparar cuál quedó mejor. Entonces, cada una de las locuras, el equipo ya sabe que es un triple o cuádruple trabajo y por eso está bueno que sepan el impacto que tiene toda esta investigación que estamos haciendo. Sí, si no es, ahí vienen con otra idea que Claro, se sí, quieren otra matar. vez viene con la idea. No, y hay varias cosas que son normales y uno escucha mucho, el raleo, el tema de la poda de las hojas. ¿De dónde sacan tantas ideas? O sea, porque están contando una atrás de la otra y yo digo, ¿de dónde salen tantas? O sea, poner un nylon, o sea, porque en el fondo es un nylon, Sí. hacer una cirugía al Tanat, o sea, nunca había escuchado yo. ¿Sabías que lo del nylon lo probó un productor francés casi simultáneamente que nosotros? No creo que nos hayamos copiado porque no había, en su momento no había la información tan rápida como hoy. Yo me enteré que en Francia lo estaba haciendo uno que casi va preso porque en Bordeaux no se podía pensar en hacerlo así. Qué locura. Y lo quisieron mandar preso y bueno, le pidió perdón y zafó. Y nosotros lo veníamos haciendo hace un par de años ya. Sí, bueno. Que son la ventaja de en Uruguay poder innovar y Del probar. nuevo mundo. Claro. Bueno, la tradición y la innovación son esencia de esta empresa, ¿no? Y la tradición creo que tiene como parte fundamental la experiencia de haber visitado otros viñedos, de conocer el mundo, de ver experiencias de colegas también en el Uruguay, bueno, y juntando toda esa experiencia en lo que creemos que es mejor. Pero la innovación es parte esencial también de esa frase, y en la innovación está eso, de romper paradigma, de decir, bueno, ¿y por qué no lo podemos hacer así? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Probemos.
Y bueno, y terminamos siendo una estación experimental en cierta medida, porque hay muchísimos ensayos. Santiago comentaba uno, pero como esos hay miles. En variedades hemos probado y hemos fallado en muchas que no las hemos ni siquiera promocionado comercialmente porque no tiene sentido. O sea, pero está en nuestro ADN el investigar, el probar, el definir nuevas técnicas, el encontrar nuevas variedades, nuevos terroirs. Y bueno, en la prueba y error vamos encontrando nuestro camino. Esa es nada más que esa la clave. Ahora entiendo un poco lo que decía Adriana, de que van surgiendo etiquetas porque van haciendo muchas pruebas. Me imagino pruebas que los entusiasman y dicen esto está bueno, y surgen nuevas etiquetas. Sí. Y por eso la cantidad de etiquetas que tiene Familia Dedicas. Claro, ¿y cómo no vas a plantar un viñedo sobre la roca y después no vas a hacer un vino? ¿No? Y después un vino blanco, y después, y va surgiendo, y va surgiendo. Sí, y la gente lo prueba y está bueno, y dicen, y bueno, sí. Y es eso de comunicar lo que hacemos y de llevarlo en una botella de vino. ¿Qué más se puede pedir? Hago una pregunta, a ver si se puede hacer rápido. ¿Y qué significa después de todo este trabajo? ¿Qué significa? ¿Cómo es eso de, respeto del terroir en la bodega? Porque se habla mucho de eso, pero en concreto, ¿qué significa? ¿Cómo se ejecuta? Es decir, porque también está la interpretación del terroir, pero ¿cómo es respetarlo? ¿Qué significa? ¿Cómo se ve? Bueno, lo primero que se hace es vinificar todo separado. O sea, cada terroir o cada diferenciación dentro de un mismo terroir se vinifican separados. Eso es lo primero. Después se dirige según el vino que vos quieras hacer. O sea, bueno, hay muchos vinos que usamos levaduras nativas, hay otros vinos que usamos levaduras comerciales, hay vinos que tenemos que extraer no tanto de la cáscara para que llegara a algo que no sea tan astringente. O sea, es dirigir hasta la molienda. O sea, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon, yo hace unos años, ¿y qué pasa si ponemos el granito más entero en la vinificación y no estrujamos tanto? ¿Qué pasa si sacamos las semillas que nos van saliendo de la moledora y separamos semillas, y otros años esas semillas se las ponemos porque nos faltan taninos? O sea, todos esos juegos, todas esas cosas que las tenés que ver en el momento, porque cada cosecha es diferente, cada terroir es diferente, y es estar ahí. Nosotros somos una empresa que trabaja 24 horas cuando es vendimia. La bodega recibe uvas 24 horas porque hay viñedos que están un poco más lejos. Entonces tenemos protocolos de elaboración, le llamamos nosotros, tenemos diferenciados cómo vamos a hacer el vino, porque es una guía, porque es todo, como te decía hoy, hay muchas personas que participan y tienen que seguir una guía. Hay mucha gente que viene a hacer vendimias a Uruguay. Generalmente recibimos 3 pasantes, enólogos que vienen a hacer la vendimia acá. O sea, tenés que tener y yo 24 horas generalmente no estoy, pero tenemos que seguir un plan. Pero sí que tenés que estar atento. Caminamos mucho la viña, vamos a probar la uva, y ahí ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Sabemos hacia dónde vamos a ir con esa uva, y ahí llevamos a todo el malón que vamos para ahí. Y después, todos los días probar los mostos, ver cómo van. Eso, interpretar lo que nos da el terroir, ahora es fácil. Cuando recién arrancamos, decía, ¿qué tengo que cambiar? Pero cambiando pocas cosas. En el trabajo con las tonelerías, fue un gran trabajo que hicimos, eligiendo las barricas especiales que no nos taparan el vino, que lo potenciaran, que le dieran boca, que potencien el terroir. Para eso trabajamos, para potenciar el terroir. Sí. Yo creo que saber interpretar un lugar y dejar que se exprese es no decir, yo quiero que tenga este aroma y que tenga esta sensación. Que nos pasaba antes en el mundo, como que hasta el 2012, 15, el estilo que le gustaba a Parker era el que mejor andaba, y todos queríamos hacer vinos con aromas sobremaduros, con poca acidez, con poco tanino, con mucho aroma a madera, y no importaba de dónde viniera, todos buscábamos eso. Y ahora, hace ya unos años, por suerte, encontramos que respetar el lugar significa, si el lugar te da aromas herbales, no los tapemos, al revés, dejémoslo que se expresen. Antes, un aroma herbal era mala palabra. Sí.
Y hoy es al revés, es bienvenido porque el lugar te da ese aroma verbal. Por ejemplo, este vino que estamos probando de Roca Madre tiene un aroma a cebada, a cereales. Yo creo que hace 20 años no hubiésemos puesto que tiene aroma a cebada en la contraetiqueta, hasta lo hubiésemos tratado de tapar. Sí, seguro. Ahora es el aroma que más nos gusta de este lugar, porque viene de ese lugar y solo de ese lugar. ¿Y que venga de ese lugar significa que vos probás la uva y sentís un poco estos aromas? ¿O que en el lugar está ese aroma? ¿O que cuando dejás a la uva fermentar antes de hacer cualquier otra intervención están esos aromas? No, básicamente son aromas de fermentación. O sea, en el lugar, no sé, pero es cuando la fermentación y que lo mantiene. O sea, Claro. cuidamos la uva para que no se pierda. O sea, Son aromas que están en esas uvas que suelen expresarse cuando está la fermentación. Y si después, que es difícil de lograrlos, algunos que vos no los podés oler en la uva, pero se potencian si los cosechás en cierto momento. Entonces tenés que correlacionar. Bueno, el año pasado lo cosechamos de esta forma y tuvo mucho aroma a cebada. Al año siguiente lo cosechamos un poco después y no tuvo tanto. Bueno, entonces, y vas ajustando en función de eso. Hay otros aromas que son más fáciles. Yo qué sé, los aromas cítricos en el Sauvignon Blanc los podés oler en el jugo y podés adaptarte. Pero el Sauvignon Blanc, el maracuyá no lo olés tanto en la uva. Y tenés que hacer estas adaptaciones. Nada, espectacular. Me parece como genial todo el trabajo de ingeniería detrás, mismo para seguir. Bueno, el año pasado no sé qué, todo esto de los testigos, me parece como que es un trabajo súper intenso de orden, organización, de visión, como que es... no, y cada vendimia te deja, bueno, eso. Esto capaz que no me gustó tanto este año. Para el año que viene, bueno, Gustavo, ajusta un poco los kilos en esto, que queremos hacer. Nosotros queremos ir por acá con este vino, y bueno, y ahí es por ahí donde nos hacemos como un grupo de... Es que creo que hoy nosotros lo vivimos muy integrado. Y yo me acuerdo cuando estaba empezando, o sea, estaba por recibirme en ingeniería y quería ver un poco los análisis y ver qué hacer. Y estaba Adriana con José ahí y con mi padre, y veía tantos análisis y tantas cosas para probar y no entendía como por dónde ir, qué tocar para lograr algo. Y Adriana me decía, no, tranquilo, vos probá esperá que vas a ver que ahora aparece el maracuyá. Pues yo probaba el mosto, no tenía aroma a maracuyá, probaba el agua, no tenía, y al 2/3 de la fermentación, ¡fua!, explotaba el maracuyá. Entonces, como vas con la experiencia, vas entendiendo cuáles son los parámetros que realmente influyen más en las cosas que buscas. Necesita mucho expertise y muchos años de trabajo. La degustación de bayas cambió su rol dentro de ese análisis. Antiguamente, no muchos años atrás, era accesorio a los análisis químicos, del laboratorio, seguimiento. Ahora es al revés. El análisis organoléptico, el probar bayas, es la esencia y lo accesorio es todos los números que lo acompañan. Y el terroir generó una complejidad ahí. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que interpretar el terroir es que los momentos de degustación, los momentos de maduración y lo que esperamos, el punto de maduración en cada lugar varía y radicalmente en días y varía en la expectativa. Conociendo el terroir, hay ciertos terroir que no, el balance de acidez esperado es otro, el grado alcohólico potencial es otro, y ya sabemos que va a ir por ahí. Si esperamos tratando de buscar parámetros que se consigan en otros terroir, perdemos la esencia de lo que es ese terroir particular, esa particularidad. Entonces, hay que entenderlo, y la degustación de bayas es fundamental, el seguimiento de la maduración así. Y es un gran desafío, porque imagínate, nosotros tenemos 12 zonas diferentes en diferentes zonas del país. Entonces, para Adriana y para mí es muy difícil probar todas las semanas, más de una vez por semana, recorriendo el viñedo, unas uvas que están en Garzón o en San José, en Sierra Mahoma o acá. Entonces, lo que hacemos es, a mí me gusta recorrer el viñedo para entender qué está pasando, como te decía, en la parte fisiológica, cómo está el vigor, cómo se siente la planta. Sí pruebo las uvas y me hago una idea, pero no tomamos decisión de cosecha recorriendo la viña. Porque a veces, yo qué sé, lo recorres a las 12 y hace un calor, y entonces tu decisión puede estar un poco sesgada. Lo que terminamos haciendo es muestreamos con un procedimiento muy científico de que sea representativa la muestra de lo que está pasando. Entonces tenemos tarritos con muchas muestras en el laboratorio y 2 veces por semana nos sentamos con Adriana y vamos probando una por una cada parcela, chequeando lo que nosotros degustamos,
lo chequeamos en conjunto, lo comparamos con los datos analíticos, comparamos con lo que probamos hace 2 o 3 días, la evolución, y ahí tomamos la decisión. No lo hacemos tanto únicamente en la recorrida porque me parece que te perdés un poco la dimensión de lo que estuvo pasando. Entonces nos gusta probarlo en el laboratorio, con aire acondicionado. Y aparte anotamos. Tranquilo, o sea, anotar. sí. Y comparás con el año anterior incluso. Sí, Sí, aparte. o con la semana pasada, porque Pero ¿cómo imagínate- está viniendo? Imagínate prácticamente en el viñedo, cuando vos recorres con una tablet y querés ver los análisis, tenés toda la mano llena de jugo, toda pegajosa, no puedes ir para atrás, el sol, como que realmente chequear datos y anotar es incómodo si lo estás haciendo recorriendo. Entonces, preferimos hacerlo en el laboratorio. Me gustaría terminar con que me elijan cuál es su terroir preferido. Si hay alguno que les gusta más, alguno que... Por lo menos para ir a visitar, no del vino, sino como para ir. No, sí, exacto. Sí. Alguno que en el que van y les gusta estar, les parece un lugar lindo. Porque si no te sacamos mucho, Gustavo, porque hay uno que te llevan trabajo que capaz que no les elegirías. No, yo tengo varios, pero hay uno en particular que es las Sierras de Garzón, que bueno, por lo que conté anteriormente, me generan un lindo vínculo, me gusta estar, la topografía, el aire natural, la fauna y flora nativa que hay en el lugar, y el haber sido pionero en esa zona, en el cultivo de la vid, la verdad que me generan un vínculo especial y me encanta ir de visita. A mí para visitar me encanta mucho el de Roca Madre, que queda en Chacras de las Sierras. Es un lugar divino que cuando voy trato de llevar a mis hijas porque después de recorrer nos vamos, hay una cascada, una caída natural, hay 2 muy lindas. Hay una que queda re cerca de la viña, entonces vamos, recorremos el viñedo y nos vamos ahí a las cataratas, como le dicen las nenas. Es una experiencia familiar. Sí. Bueno, yo como buen canaria que soy, me gusta Canelones, me gusta mucho Progreso. O sea, me gustan mucho los vinos que salen de ahí. Y me gusta, bueno, el lugar es divino. Ahí también están plantados los olivos, ahí está plantado de las uvas que hacemos el Castelar. Hay el Taná de Máximo Deicas, el Cabernet Sauvignon Cru, o sea, está toda la crema. Sí. Elegiste- No. El corazón de Preludio. El corazón de Preludio. Hoy preguntabas cómo hacemos para mantener con las nuevas viñedos. Bueno, hay nuevos viñedos, pero no es que arrancamos Progreso y... No, claro. Progreso y Juanicó siguen siendo el corazón. Claro. El Chardonnay, Chardonnay es espectacular el Progreso, o sea, esa mezcla de arcilla y cal, a mí me encanta, es más, me voy a hacer una remera. ¿Qué va a decir la remera? Soy de Progreso. No, arcilla y cal. Arcilla y cal. Y la verdad que, bueno, es muy diverso y me gusta el lugar, básicamente. Bueno, yo acá me quedé con la tarea de ir a visitar el de Sierras de Garzón, que todavía no lo conozco. Los demás ya estuve en ellos y confirmo que son realmente muy lindos. Hasta acá llegamos hoy. La verdad que les agradezco muchísimo por haberme invitado a mí, porque esta en realidad es la casa de ustedes. Y creo que disfrutamos muchísimo el vino, el programa, la compañía. Y Sí. a los que nos están escuchando, los esperamos en un próximo episodio. Bueno, salud. Salud. Salud.